Imaginen un océano, no de agua, sino de arena, el gran mar de arena del desierto occidental de Egipto, un lugar de un silencio sobrecogedor, donde dunas del tamaño de montañas se mueven y cambian con el viento, devorando el paisaje. Ahora imaginen un ejército, una fuerza imponente de 50.000 soldados, la élite del poderoso imperio persa, marchando en perfecta formación hacia este océano de arena, con sus armaduras brillando bajo el sol. Desaparecieron, no en el fragor de una batalla, no diezmados por una plaga. Según el antiguo historiador Heródoto, el ejército completo fue engullido por una tormenta de arena tan violenta, tan apocalíptica, que actuó como una ola, enterrando a 50.000 hombres y sus secretos bajo toneladas de arena. Y después, solo el silencio. Un silencio que ha durado 2.500 años. ¿Cómo puede un ejército de 50.000 hombres, una de las mayores fuerzas militares de su tiempo, simplemente desvanecerse de la faz de la tierra, sin supervivientes, sin cuerpos, sin armas, sin un solo rastro? Esta no es una simple leyenda, es uno de los mayores casos sin resolver de la arqueología. Hoy en Piedra de Roseta nos convertimos en detectives del desierto para seguir las pistas de este ejército fantasma. Este es un misterio que se extiende desde los palacios de Persia hasta las arenas más remotas de Egipto. Antes de iniciar esta increíble cacería arqueológica, cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo te unes a nuestra expedición? Comenta abajo la ciudad y el país desde donde nos estás viendo. Es un honor que nuestra comunidad de exploradores no conozca fronteras. Ahora, prepárense. Nuestra historia comienza en el año 525 a.C., con la conquista de Egipto y un rey persa cuya ambición y posible locura desatarían una de las mayores catástrofes militares de la antigüedad. El protagonista de nuestro drama es Cambises II, hijo del legendario Ciro el Grande, fundador del vasto imperio aqueménida. Si Ciro fue conocido como un conquistador sabio y tolerante, su hijo Cambises pasó a la historia con una reputación mucho más oscura. Tras conquistar Egipto y deponer al último faraón nativo, las crónicas lo describen como un déspota, propenso a arrebatos de ira y a una crueldad extrema. Se dice que cometió el máximo sacrilegio. Apuñaló al sagrado toro Apis, la encarnación viviente de un dios egipcio. Este acto, para los egipcios, era una declaración de guerra no solo contra su pueblo, sino contra sus propios dioses. Y fue en este clima de tiranía y ofensa divina que Cambises tomó una decisión fatídica. Su objetivo era el oasis de Siwa, un remoto puesto de avanzada en el desierto, pero de una importancia religiosa colosal. Allí se encontraba el oráculo de Amón, una fuente de profecía tan respetada en el mundo antiguo, que incluso Alejandro Magno, siglos después, peregrinaría hasta allí para ser reconocido como hijo del dios. Para Cambises, este oráculo independiente era una amenaza a su poder absoluto, y decidió destruirlo. Nuestra única fuente principal para esta historia es el célebre historiador griego Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia. Unos 75 años después de los hechos, Heródoto viajó a Egipto y recogió los relatos que formarían su famosa obra Historias. Según Heródoto, Cambises, desde la ciudad de Tebas, envió a su ejército de 50.000 hombres hacia Siwa, una marcha de cientos de kilómetros a través del desierto más inhóspito del mundo. El ejército llegó a un oasis intermedio, y después de eso, nunca más se supo de ellos. Los locales solo pudieron contarle a Heródoto la historia de un viento del sur,
una tormenta de arena mortal que se levantó y enterró a las tropas para siempre. 50.000 hombres. Es difícil comprender la escala de esta pérdida. Equivale a la población de una ciudad antigua entera. Eran soldados profesionales, la élite del imperio, equipados con las mejores armas y logística que el mundo antiguo podía ofrecer. Su desaparición no fue simplemente una derrota, fue una catástrofe que debería haber dejado una cicatriz imborrable en los registros persas. Y aquí el misterio se profundiza. No existen registros persas conocidos que mencionen esta expedición ni esta colosal pérdida. ¿Por qué? ¿Es posible que una humillación de tal magnitud fuera deliberadamente borrada de los anales del imperio? ¿O es que el evento nunca ocurrió como nos lo contaron? Este silencio persa es quizá la pista más intrigante de todo el caso. Durante siglos, la historia del ejército perdido fue considerada por muchos como simplemente una leyenda. Pero a partir del siglo XIX, con el auge de la egiptología, se convirtió en una obsesión, el santo grial para los exploradores del desierto. Encontrar los restos de este ejército significaría no solo resolver un misterio de 2500 años, sino también descubrir un tesoro arqueológico sin precedentes, un ejército persa de la Edad del Hierro, perfectamente conservado bajo la arena. Numerosos exploradores y aventureros han afirmado estar cerca de encontrarlo. Se han reportado hallazgos de huesos y puntas de flecha en varias localizaciones, pero nunca nada concluyente. La búsqueda se asemeja a buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país. El momento de mayor excitación llegó en el año 2009, cuando dos arqueólogos italianos, los hermanos Castiglioni, anunciaron al mundo que habían encontrado pruebas irrefutables. Cerca de Siwa descubrieron cientos de huesos humanos, armas de bronce, puntas de flecha y hasta el bocado de un caballo, todo datado de la época de Cambises. La noticia recorrió el mundo. ¿Se había resuelto por fin el misterio? Sin embargo, la comunidad egiptológica en general se mostró escéptica. Los hallazgos, aunque interesantes, estaban dispersos en un área que había sido una ruta de caravanas durante siglos. Podrían pertenecer a cualquier grupo, no necesariamente a un ejército persa. Además, la localización no coincidía exactamente con la ruta descrita por Heródoto. Sin una prueba definitiva, como un estandarte persa o una inscripción real, el hallazgo de los Castiglioni sigue siendo, para la mayoría, una teoría fascinante pero no probada. El ejército de Cambises sigue, oficialmente, desaparecido. Y mientras los arqueólogos buscan en la arena, los historiadores buscan en la lógica. Esto nos lleva a las 4 grandes teorías que intentan explicar qué sucedió realmente en aquel desierto hace tantos siglos. La primera teoría es la más simple. Heródoto tenía razón. Debemos tomar su relato de forma literal. El ejército fue aniquilado por un fenómeno natural de una violencia extrema. Las tormentas de arena en esa región, conocidas como habubs, no son simples ventiscas. Son muros de arena y polvo que pueden alcanzar más de 1 kilómetro de altura y moverse a 100 kilómetros por hora. Una tormenta de esta magnitud no solo asfixia y desorienta, también genera una inmensa cantidad de electricidad estática y puede enterrar áreas enormes bajo metros de arena en cuestión de minutos. Si el ejército de Cambises fue sorprendido en campo abierto por una de estas supertormentas, su aniquilación total es, científicamente, plausible. Fue la tormenta perfecta en el peor lugar posible. La segunda teoría transforma la tragedia natural en un thriller militar: la emboscada. Según esta versión, la historia de la tormenta de arena es una tapadera. El ejército persa, odiado por los egipcios recién conquistados, era vulnerable en el desierto. Y si las tropas del faraón depuesto, Petubastis III, que lideraba una rebelión en esa época, atrajeron al ejército a una trampa,
Los rebeldes egipcios, conocedores del desierto, podrían haber aniquilado a los persas que no estaban acostumbrados al terreno y luego haber enterrado los cuerpos para ocultar la masacre. La historia de la tormenta divina sería una excusa perfecta para que los supervivientes persas justificaran una derrota humillante ante Cambises. La naturaleza fue la culpable, no la incompetencia militar. La tercera teoría es menos dramática, pero quizá más aterradora. Una muerte lenta por incompetencia logística. Mover a 50.000 hombres por el desierto es una pesadilla logística. Solo necesitan una cosa para fallar: el suministro de agua. ¿Y si los guías locales, secretamente leales a Egipto, traicionaron a los persas y los llevaron por una ruta sin pozos de agua? En este escenario no hubo una batalla ni una gran tormenta. Hubo una agonía lenta. El ejército, desesperado por la sed, se habría desintegrado, con pequeños grupos vagando en diferentes direcciones en busca de agua hasta perecer. Sus restos estarían esparcidos por un área tan inmensa del desierto que sería casi imposible encontrarlos hoy en día, habiendo sido cubiertos por las dunas a lo largo de los siglos. Finalmente, la cuarta teoría es la más radical. Heródoto se lo inventó todo. Algunos historiadores sostienen que la historia del ejército perdido no es historia, sino una fábula moral. Cambises, el rey arrogante que ofendió a los dioses egipcios, envía un ejército para destruir un oráculo sagrado y es castigado por los propios dioses con una tormenta de arena. La historia encaja perfectamente en la tradición narrativa griega de la ibris y la némesis, el orgullo desmedido castigado por la venganza divina. Para esta teoría, buscar el ejército perdido es como buscar el arca de Noé. Es buscar los restos de una leyenda, no de un hecho histórico. Y así, nos quedamos con 4 posibles soluciones para este caso sin resolver. 4 historias compitiendo por explicar un silencio de 2500 años. ¿Qué mató al ejército de Cambises? ¿La furia impredecible de la naturaleza? ¿La astucia estratégica de sus enemigos? ¿La simple sed y la incompetencia? ¿O la imaginación moralista de un historiador griego? Cada teoría tiene sus méritos, y cada una nos deja con más preguntas. El gran mar de arena guarda su secreto celosamente. En algún lugar bajo esas dunas interminables, quizá yazca la respuesta. O quizá, el único lugar donde este ejército existió realmente fue en las páginas de un libro. El misterio perdura, inmune al paso del tiempo. La pregunta, por tanto, se traslada a nosotros, los exploradores modernos. Con las pistas que tenemos, ¿qué escenario parece más plausible? ¿Qué teoría resuelve mejor el caso del ejército fantasma? ¿Qué crees que le sucedió realmente al ejército de 50.000 hombres de Cambises? ¿Fue un acto de la naturaleza? ¿Una conspiración militar? ¿O una leyenda? Deja tu teoría en los comentarios. Queremos saber cuál es tu instinto de detective. Si esta cacería de un ejército perdido en el tiempo te ha fascinado, demuestra tu apoyo con un like y suscríbete a Piedra de Rosetta. Activa las notificaciones, porque aún quedan muchos casos sin resolver en los archivos de la historia, y estamos decididos a investigarlos todos.